Todos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola Alexis, ¿qué tal? Antar. Llévatelo. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. Julio, ¿cómo estás? Buenas, Shanira. ¿Qué tal, Jorge Luis? ¿Qué tal, chicos? Buenas noches de cada uno de ustedes. Buenas tardes, noches, en realidad, todavía son las 6 de la tarde. Bien, entonces déjame acomodar acá unas cositas y empezamos nuestra reunión. Bien, hoy día nos toca continuar ya estamos en la semana 16 del curso de economía, ya estamos avanzados, ¿ya? Y nos toca ver el tema de lo que es contabilidad nacional, ¿ya? Vamos viendo a qué se llama o qué llamamos contabilidad nacional. Lo que pasa es que el día de hoy vamos a hablar del Producto Bruto Interno, del PBI, del PNB, la importancia que tiene porque obviamente es necesario que el Perú produzca más. Necesitamos que el Perú produzca más porque más producción implica más empleo. Y eso es lo que se requiere en nuestro país, ¿entiendes? Así que tenemos que buscar la forma de cómo crecer. El Perú el año pasado no creció, el año pasado se contrajo y llegamos solamente a crecer, entre comillas, mejor dicho, crecer no, se contrajo, porque terminamos en recesión en menos 0,5%. Este año está caminando ya, obviamente ya estamos a mitad de año y un poquito más. Sin embargo, el primer trimestre fue positivo, pero con la justa. El segundo trimestre todavía no tenemos esa información. Esperemos que este año pues terminemos mejor, ¿no? Esperemos que así sea. Bueno, así que empezamos de una vez. Hoy día, bueno, como te digo, vamos a hablar de las cuentas nacionales, tema contabilidad nacional, las cuentas nacionales. Muy bien. Como dice acá, el objetivo del Sistema Nacional de Cuentas es el de poder medir el comportamiento. Ay, bien, mi alergia porque es una gripe. Ya, entonces ahí tenemos. Disculpen, gracias, gracias. Entonces, decíamos, las cuentas nacionales, la idea es de poder medir el comportamiento de qué, de los llamados agentes económicos. ¿Está bien? Miren acá, como dice acá, objetivo del Sistema Nacional de Cuentas de construir o constituir una razonable descripción del comportamiento de los agentes económicos. Profe, ¿cuáles son los agentes económicos? Las empresas, las familias, el gobierno y el sector externo. ¿Sabes? Listo. Estas cuentas nacionales hay que señalar por acá que son variables macroeconómicas. Son variables macroeconómicas que miden el comportamiento agregado de los agentes económicos. Muy bien, entonces miden el comportamiento de los agentes económicos. Así es, ya está. ¿Qué variables vamos a analizar el día de hoy? Las principales variables que obviamente son tema de análisis son el Producto Bruto Interno, el Producto Nacional Bruto, el ingreso nacional, el Producto Nacional Neto. O sea, estas variables, esto es lo que el día de hoy vamos a revisar. ¿Está bien? Muy bien, correcto. Entonces, el día de hoy vamos a revisar esto de aquí. Muy bien. Entonces, así tenemos. ¿Qué es lo que vamos a ver entonces? El PBI, el PNB, el Producto Nacional Neto, el ingreso nacional. Estas son las cuentas que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Estas cuentas nacionales, ¿quién se encarga de elaborarlas? ¿Quién se encarga de saber o de medir el valor de la producción? Estas cuentas nacionales son elaboradas por el INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática. Muy bien. ¿Quién se encarga de medir esto, profe? El INEI. ¿Ya? Estas son medidas por el INEI. Correcto. Y por si acaso se expresa en dólares. En dólares. Muy bien. Entonces las cuentas nacionales son elaboradas por el INEI
y se expresan en dólares. Muy bien. El 27 de, por ejemplo, siempre si queremos hacer un análisis comparativo en el tiempo para ver si estamos produciendo más o menos, utilizamos un año de referencia. ¿Y el año de referencia qué es? El año de referencia es el año 2007. Este se llama año base. Profe, el año es el año 2007. Claro, o sea, es un año anterior a la crisis financiera que vivió el mundo, ¿no? El mundo. Una de las últimas crisis que hemos vivido nosotros ha sido la crisis financiera. Entonces, la burbuja inmobiliaria, ¿no? Que algunos también así le llaman, eso en Estados Unidos, pero que afectó al mundo, ¿no? Entonces, esa fue la última crisis. Ahora, tal vez de aquí a un tiempito también hablaremos de que se va a cambiar el año base. Sí, de hecho que se va a cambiar el año base, porque eh, la última crisis, y ahora sí, de las que ustedes sí han vivido, es pues, aunque 2007 estaba vivo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, la última crisis fuerte que se ha vivido ha sido la crisis, que te digo, de la crisis sanitaria por la COVID en el 2020. Entonces, seguramente de aquí a un tiempito, 3, 4, 5, 6 años, no sé, pero de hecho que el año base seguramente va a volver a cambiar. Pero mientras no cambie, no se ha dicho nada. Así que, de nuevo, entonces, eh, ¿quién mide el valor de la producción? ¿Quién elabora las cuentas nacionales? El INE. ¿En qué moneda se expresa? En dólares. ¿Qué año se utiliza para hacer un análisis comparativo en el tiempo? El año base es el 2007. Se acabó. Muy bien. Empezamos con la primera cuenta que es la que nos interesa, ¿correcto? Empezamos primero hablando, definiendo por aquí qué es el Producto Bruto Interno. Muy bien. Empezamos definiendo el Producto Bruto Interno. Muy bien. Si en el examen de admisión no aparece con el nombre de PBI, ¿correcto? Porque puede ser que no aparezca el nombre de PBI. Entonces, PBI no aparece, aparece con el nombre de PIB. Profe, se supone, sí, pero también conozco cómo son mis alumnos. PBI y PIB. O también PGB. Así es. Producto Bruto Interno, Producto Interno Bruto, Producto Geográfico Bruto. Muy bien. Esos son. Esos son que los términos que se pueden utilizar para hablar de qué? Del Producto Bruto Interno. Muy bien. ¿Qué es el PBI? Puedo insistir. Es el valor, vamos a poner por aquí, es el valor monetario de la producción. Muy bien. Es el valor monetario de la producción. Es el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del país, que registra todos los bienes y servicios producidos en el país. Eso es el PBI, ¿está bien? Profe, ¿qué se registra en el PBI? El valor de todos los bienes y servicios finales producidos en el país. ¿Está bien? Listo. Producidos en el país en un periodo determinado, ¿no? En un periodo determinado. Muy bien. Usualmente un año. Es necesario recalcar que el término Producto Interno hace referencia, ¿sí? Hace referencia a todo lo producido dentro de los límites geográficos, sin importar si ha sido realizado por productores nacionales o por productores extranjeros. Esa es la voz. Entonces, ¿qué se registra en el PBI? En el PBI, repito, vamos a registrar el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, sin importar si ha sido producido dentro o fuera. Pero es una pregunta, fuera del tema, ¿la inflación favorece las exportaciones o importaciones? Bueno, sin inflación sube todo, debe subir el precio del dólar, las exportaciones deben ser. Claro. Entonces, sin importar si fue realizado por productores nacionales o extranjeros. Correcto. Entonces, ese es el PBI. ¿Qué se registra en el PBI? En el PBI
se registra, repito, el valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional, sin importar si ha sido producido por peruanos o por extranjeros. ¿Está bien? Pero que se registre dentro del país. Eso es. Entonces, eso es, ¿ya? Bacán, yo creo que ahí no hay problema. Entonces, ¿qué se registra en el PBI? El valor de todos los bienes y servicios producidos dentro del territorio nacional. No importa si ha sido producido por peruanos o ha sido producido por extranjeros. Ya está. Muy bien. Yo creo que ahí no hay problema. Algo importante que hay que tener en cuenta aquí es que registra, cuando hablamos del PBI, se registran precios finales. A ver, un ratito. Yo quiero saber cuánto el Perú produce. ¿Cómo saber cuánto el Perú produce? Sumando, por ejemplo, todo lo producido, pero ¿cómo saber cuánto se produce? Por ejemplo, sumando lo producido, pero lo producido por medio de qué? Del precio, pues. El precio de los productos producidos, pero los precios finales, ¿me entiendes? Por ejemplo, como le digo a los chicos, si hacemos camisa, precio de la camisa, no el precio de la tela, no el precio de la tela, sino el precio final, ¿entendido? Los precios finales, no intermedios, ¿ya? Entonces, ¿qué se registra en el PBI? Precios finales, no intermedios. ¿Está bien? Listo. Otro punto importante. No sé si me están entendiendo esa parte, ¿correcto? Yo quiero saber cuánto el Perú produce. Para saber cuánto el Perú produce, tenemos que tener en cuenta que el precio final, ¿entiendes? Por ejemplo, el precio del producto, por ejemplo, el caso de, a ver, de un mueble de madera, ya, hecho por el productor a precio final, no el precio de la madera, porque el precio de la madera ya te ha incluido en el mueble de madera, ¿entiendes? Entonces, ¿qué se debe registrar? El precio final. ¿Qué pasa si registramos el precio de la madera y el precio del mueble hecho de madera? Obviamente estaríamos duplicando, pues. Por eso que para hallar el valor del PBI se tiene que registrar, dice bien claro ahí, precios finales. ¿Está bien? Listo. Solo registra la primera venta. ¿Entendido? Solo se registra la primera venta. Ya está. Entonces, ¿qué se registra ahí? La primera venta. ¿Por qué la primera venta? Porque yo quiero saber cuánto el Perú produce. Y si, por ejemplo, ya yo tengo mi bodega, vendo gaseosas, ya, esa venta no se registra. ¿Por qué? Porque yo no la produzco, pues. Tampoco se registra la que le compré al distribuidor, no, sino la primera venta de la empresa al que le compró. ¿Entiendes? Entonces, te tiene que registrar solamente la primera venta. ¿Entiendes? Entonces, son puntos que hay que tener en cuenta en la elaboración del PBI. ¿Ya? Se tienen que tener en cuenta en la elaboración del PBI. Por ejemplo, si me dijeran a mí, señale cuál se registra o no se registra en el PBI. José compra una gaseosa en la bodega de la esquina. ¿Se registra? La respuesta es no. Porque José compra una gaseosa en la bodega de la esquina y obviamente en la bodega de la esquina el bodeguero no ha hecho la gaseosa, pues tiene que ser la primera venta. Ahora, si dijera, si la compra de gaseosa se llevó directamente del productor, o sea, de la empresa al consumidor, ahí sí, primera venta. O por ejemplo, en el caso de, de lo que señalé al inicio, vamos a poner, Arturo es un empresario textil, un confeccionista, y ha comprado telas para la producción de camisas. ¿Se registra en el PBI? Tampoco se registra. ¿Por qué? Porque se tendría que registrar el valor de las camisas, no el valor de la tela. Pues te digo, tienes que tener en cuenta eso, ¿ya? Tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el precio que se registra en la fábrica al distribuidor? Eso sería el primer precio, o sea, el primer producto, o sea, el producto que sale de la empresa y se vende por primera vez, eso se va a registrar. ¿Ya? Listo. No se registran precios intermedios, nada. Otra cosa, la informalidad aporta indirectamente al PBI. ¿Ah?
O sea, no es, indirectamente sí aporta al PBI, porque, por ejemplo, lo cierto está en que en el PBI se debe registrar lo formal, ¿no? Lo formal. Sin embargo, en el Perú hay mucha informalidad que genera empleo, informal también, o sea, en otras palabras, genera ingresos. Y con esos ingresos la familia consume. Y si la familia consume, las empresas se ven motivadas a producir. ¿Te das cuenta? O sea, sí hay por ahí una relación, ¿no? O sea, influye en el PBI. Ahora, lo otro es que no registra lo importado. Claro, porque ¿qué hemos dicho que se registra en el PBI? Lo producido dentro del país. Bien, ¿qué se registra en el PBI? Lo producido dentro del país. Por lo tanto, si compramos un automóvil, eso no se va a registrar, porque no se ha producido en el Perú el automóvil. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se registra en el PBI? El valor de lo producido, precios finales dentro del territorio nacional. ¿Ya? Esa formulita lo explico luego. Aquí está. Por otro lado, mira, existen métodos para elaborar el PBI. ¿Ya? ¿Cómo se puede elaborar el PBI? Vamos a irlo por acá. Y si compramos un Inca Cola, claro, porque el Inca Cola es hecho acá, pero eso sí, a la primera venta. La primera venta, si no, no. ¿Correcto? La primera venta, porque si no, no. ¿Ya? O sea, lo que pasa es que para poder medir cuánto producimos tiene que ser la primera venta, ¿ya? Listo. Entonces seguimos. ¿Cómo se puede saber cuánto el Perú produce? Bueno, hay métodos para ver o para conocer cuánto el Perú produce. Por ejemplo, por el método del gasto. Por el método del gasto, podríamos hallar el valor del PBI. Por el método del gasto, podríamos hallar el valor del PBI sumando los gastos, pues, de cada uno de los agentes económicos. Por ejemplo, las familias consumen, entonces consumo privado, consumo de familias, más las inversiones de las empresas, porque las empresas también invierten y consumen productos. Entonces, inversión. Más, por ejemplo, acá el consumo público o consumo de gobierno. ¿Está bien? Más las exportaciones netas, es decir, la exportación menos la importación. Así obtengo el PBI. O sea, por el método del gasto, ¿cómo se obtiene el PBI? Sumando los gastos de cada uno de los agentes económicos. Y los agentes económicos son cuatro, ¿no? Las familias, las empresas, el gobierno y el sector externo. ¿Ya ves? Entonces, por ese lado, ya tendríamos el valor de la producción por el método del gasto. Ahora, por el método del ingreso, ¿cómo poder hallar el valor de lo producido por el método del ingreso? Por el método del ingreso, esto el día de mañana, un ratito, chicos. Un ratito, chicos. Oh, el viernes, jueves. Ya. Entonces, por el método del ingreso. Por el método del ingreso, entonces también podríamos hallar el valor del PBI sumando
el total de salarios más los alquileres más los, por ejemplo, salarios, alquileres, ¿qué más? Por ejemplo, acá intereses, más ganancias, ¿no? Todo eso. Así es. Muy bien. Entonces, por el método del ingreso, tendríamos que sumar las retribuciones de cada uno de de los factores productivos. Y al final me va a dar el mismo, ¿ah? Porque lo que para ti es gasto, por ejemplo, en el caso de la academia, ya, tú pagas, ya no sé, 200 soles. Lo que para ti es gasto, para la academia, ¿qué es? Es un ingreso, ¿entiendes? Y lo que para ti es gasto de 200 para la academia es un ingreso de 200. Por eso, ¿ya? Entonces, al final, por el método del gasto y por el método del ingreso, el monto es el mismo. Dice, ya, listo. Dice, ¿por qué las exportaciones cuentan como gasto? ¿No serían ingresos? No, lo que pasa es que yo quiero saber cuánto el Perú produce y los extranjeros compran nuestros productos. Eso es comercio exterior, güey. ¿Entiendes? El mundo compra nuestros productos y ellos gastan y le restamos lo que nosotros compramos porque queremos hallar el PBI. ¿Está bien? O sea, si nos compran un montón de productos en el extranjero, nuestro PBI aumenta, pues. Ah, ¿está bien? Si hay más exportaciones es porque obviamente estamos produciendo más. ¿Está bien? Entonces, por el método del ingreso, sumamos los salarios, los alquileres, los intereses y todo eso. Bacán. Entonces, así podemos hallar también el valor de lo producido. Muy bien. Ahora, por otro lado, otra forma de también medir el valor de la producción, por el valor añadido o el valor o la sumatoria total, ¿no? De lo producido. Por ejemplo, yo le decía, imagínate tú que se produce algodón por el valor de $500. Ese algodón se vuelve hilo por el valor de $1000. Ese hilo se vuelve tela por el valor de $2000. Esa tela se vuelve camisa por el valor de $4000. ¿Cuál es el valor de lo producido? El valor total, ¿sí o no? Claro, ¿por qué? Porque obviamente ya yo no puedo decir ahí, se ha producido 7500. No, ¿sí o no? Es el valor total, el valor de lo producido. Entonces aquí es la sumatoria de lo producido, sumatoria final de lo producido, en este caso, ¿no? Entonces, viendo por un lado, por otro lado, al final el valor de la producción va a ser la misma. Esa es la idea, ¿no? Hallar el valor promedio de cuánto el Perú produce en un año. Como te dije, nosotros nos conviene que obviamente pues la producción se incremente, ¿no? Cada vez produzcamos más. Entonces, por eso. Entonces ya tengo ahí, ¿qué es el PBI? Si en el examen no viene PBI, puede venir Producto Geográfico Bruto. ¿Y qué se registra en el PBI? El valor de todos los bienes y servicios finales producidos dentro del territorio nacional. Muy bien. Y ya está. Ahí tenemos. Mira, por el método del gasto, por el método del ingreso y por el método del valor agregado. Seguimos bajando por acá. Entonces, ¿cómo obtenemos el PBI? Lo mismo, sumando los gastos. Y habíamos quedado en eso. Y habíamos quedado en esto de aquí. Mira, las familias, voy a ponerlo aparte, voy a ponerlo aparte, mejor en una hoja aparte.
Ya está. Por ejemplo, así. Vamos a ponerlo por acá. El PBI, Producto Bruto Interno, por el método del gasto sería igual a qué? Al consumo de familia. Si en el examen no dice consumo de familia normal, puede decir consumo privado, ¿ya? A lo mejor en el examen no dice consumo de familia, dice consumo privado. No, no hay problema, correcto. Más el consumo del gobierno. Ahí está, consumo de gobierno. Más la inversión. Más la inversión. 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 Si el examen no dice inversión, puede decir que diga inversión bruta de capital. Igualito esa. Inversión bruta de capital. IBK. Muy bien. Más la exportación. ¿Por qué? Pues como te decía, nosotros vendemos, producimos también para el mundo, ¿no? Menos la importación. ¿Por qué? Porque en el PBI vamos a registrar lo producido dentro del país. ¿Está bien? Por eso le restamos eso. Entonces, por ejemplo, el consumo de familias, ¿correcto? Al consumo de familias más el consumo del gobierno, consumo privado y consumo público le llamamos consumo total. A esto de acá, IBK, inversión bruta de capital, y esto de acá es la llamada exportación neta. Por lo tanto, otra manera de decir es que el PBI va a ser igual a que al consumo total más la inversión bruta de capital más la exportación neta. ¿Correcto? Correcto. Listo. PBI más consumo total, más inversión bruta de capital, más exportación neta. Así funciona. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, eso por si acaso, porque a lo mejor en el examen no ponen toda esta formulita, pero pueden poner esto de aquí. Ya por si acaso. O si no, también, por ejemplo, la vez pasada vino una pregunta en otra universidad en la UNI y preguntaba qué era la oferta global. Entonces, el consumo, el PBI es igual al consumo privado, más el consumo público, más la inversión de empresas, más la exportación, menos la importación. Muy bien. Y me pedían hallar qué, la oferta global. Entonces, ¿qué hacíamos? Al PBI le sumábamos la importación. ¿Correcto? En el otro lado quedaba el consumo de familias, el consumo de gobierno, la inversión de empresas, más la exportación. Perdón, dice acá, profe, dentro de la inversión estaba la formación bruta de capital. Sí, está bien, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Entonces, al PBI le sumamos la importación. Si al PBI le sumamos la importación, entonces, ¿qué estoy hallando acá? La llamada oferta global. Esa es la oferta global, ¿correcto? Listo. Entonces, profe, ¿por qué oferta global? Le digo a los chicos, si vamos a una tienda, vamos a poner que nos vamos a, mentalmente estamos en las tiendas Metro, ya. En tiendas Metro, estamos ahí. ¿Qué ofrece tiendas Metro? ¿Productos hechos en el Perú? Sí, porque vende gaseosas, vende, ¿qué te digo? Aceite, todo eso que se hace acá, ¿no? Entonces, eso se vende, pero también vende productos importados. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que ofrece en total Metro? PBI más productos importados. Por eso que PBI más importación es lo que se llama oferta global. ¿Está bien? Ahora,
Si esta parte de acá es la oferta global, esto de acá, ¿qué sería? Eso de ahí, ¿qué sería? Sería, si esta de acá es oferta global, entonces esta parte de aquí va a ser ¿qué? La llamada demanda global. ¿Está bien? Así es. Mira, demanda global, oferta global. Por ejemplo, ¿qué ha venido en examen de admisión de la UNI de Callao? ¿Qué es la oferta global? ¿Cómo se obtiene la oferta global? ¿No? San Marcos, no me acuerdo haber visto una pregunta de oferta global, de verdad. Pero si viniera, ya sabes, a lo mejor te dan, puede que, porque ya ha venido una pregunta de este tema, era para sumar nada más y restar la importación, y salía 482.000 millones, algo así era la respuesta, ¿no? Eso vino en el 2018, 19, no me acuerdo, pero hay una pregunta de este tema, o sea que tampoco no me vas a decir, no, eso no viene, ya no, no olvídate, ¿entiendes? Pero por ejemplo, si te dicen a ti, haya la oferta global, entonces hayas el PBI, le sumas la importación, ya no le restas, le sumas y es la oferta global. En el otro lado, el consumo de familias, el consumo del gobierno, la inversión bruta de capital y la exportación. Esa sería la demanda global. Ahora, también por acá podríamos hablar de que de una demanda interna. Ya, ya tengo la demanda global. Profe, ¿cómo sacamos la demanda interna? Solamente hallando lo que se consume en el interior del país. Entonces, ¿qué sería? Consumo de familias más el consumo del gobierno más la inversión. Y ya tenemos la demanda interna. ¿Está bien? Listo. Para nosotros es muy importante, para nosotros es muy importante este tema y es un tema común en un examen de admisión, hablar del PBI. ¿Y por qué es muy importante para nosotros? Porque PBI refleja producción, pues, ¿entiendes? Y nosotros queremos que el PBI se incremente, porque a más PBI se supone más empleo, pues sí o no. Porque cada vez que el PBI aumenta, hay variables que se incrementan. Por ejemplo, a más PBI, más empleo. A más PBI, más inversión. A más PBI, más recaudación fiscal. El Estado cobra más impuestos. Se supone, ¿no? Que si somos formales, porque el PBI está aumentando, entonces va a haber mayor recaudación fiscal. A más PBI, más precios, ¿entiendes? A más PBI, ¿qué te digo? Vamos a poner así, se supone, vamos a estar mejor, mayor consumo. Todas estas variables que suben en la misma trayectoria del PBI se llaman variables procíclicas. ¿Ya? Todas estas que suben se llaman variables procíclicas. Profe, ¿qué es una variable procíclica? La que sigue la trayectoria del PBI. A más PBI, más empleo, más inversión, más recaudación, más todo. Bacán. Eso es. Ahora, lo contrario. Si el PBI cae, perdón, si el PBI aumenta, cae. ¿Qué caería? Por ejemplo, caería el desempleo, se supone, ¿no? Porque si el empleo aumenta es porque el desempleo está cayendo, pues, ¿no? Entonces se supone, y es una variable que se opone en sentido opuesto al PBI, por lo tanto, a este se le llama variable contracíclica o anticíclica, ¿no? Esta es una variable contracíclica. Entonces, profe, si el PBI aumenta, hay menos desempleo. Claro, si el PBI aumenta, se supone que hay menos informalidad. Se supone, ¿no? Eso sería lo normal. En el Perú todo puede pasar, ¿eh? Pero bueno, eso sería lo normal que puede ocurrir. Listo. Entonces, en el PBI, curva de Phillips, claro. Entonces, ahí encontramos
desempleo, informalidad, el PBI se contrae y vemos ahí, por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Disminuye el emprendimiento por necesidad. Claro, porque si el PBI está aumentando, el emprendimiento por necesidad, ese emprendimiento que se da de manera apresurada, por falta de recursos, en fin, ya está, se va a dar, ¿no? Muy bien, entonces, pues eso es, ¿ya? Entonces ahí tenemos. Yo creo que ahí no hay problema, ¿cierto? Por ejemplo, un ratito, voy a buscar una pregunta que está en tu material que te mandé. Un ratito, voy a descargarla. Un ratito, ¿dónde está eso? Un ratito, ¿ya? Estoy buscando un material que envié. Este debe ser. Ya, a ver, voy a compartirlo, ¿ya? Por ejemplo, vino esta pregunta de examen, ¿no? Esta pregunta de examen. Mira, la número 2. La número 2. La número 2 dice, en el escenario de una caída del PBI, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central de Reserva han estimado las variaciones porcentuales reales de la demanda interna en el año 2020 de la siguiente manera. Salvo el consumo público, el PBI, perdón, 6.1%, el resto de los componentes variará negativamente. Determina el valor de verdad de las siguientes proposiciones en relación con las decisiones de política económica del Perú. Muy bien. ¿Correcto? Muy bien. 1. Según la cifra, el consumo público es contracíclico, la inversión pública por definición está excluida del análisis, la exportación de bienes y servicios sufrirá una expansión, al aumentar el consumo público, el consumo privado crece. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido pregunta de examen de San Marcos, ¿no? 2021. Entonces, en este caso te pide que relaciones, compares el PBI, ¿con qué? Con la demanda interna. Y la demanda interna es consumo privado, consumo público, más la inversión. ¿Y qué más me dice? Me dice que salvo el consumo público, 6.1. Perdón, pero me dice que hay una caída del PBI. Me habla de una caída del PBI. El PBI está cayendo. Salvo el consumo público, ¿correcto? Salvo el consumo público 6.1%. El resto de componentes variará negativamente. O sea, el consumo privado está cayendo, el consumo, la inversión está cayendo, todos están cayendo menos el consumo público, ¿no? Tomando en cuenta eso, entonces podemos ya desarrollar, ¿no? Y vamos viendo acá, desarrollando. Muy bien. Desarrollando. Me dice, vamos a poner acá, según la cifra, el consumo público es contracíclico al PBI. Esto de aquí es contracíclico al PBI, ¿verdadero o falso? Eso de ahí es verdadero, ¿sí o no? Eso de ahí es verdadero,
Contracíclico, claro. ¿Por qué? Porque el PBI está cayendo, pero el consumo público está aumentando. Entonces, contracíclico. La primera es verdadera. Segundo, la inversión pública, por definición, está excluida del análisis. No, tanto la inversión, no hay inversión pública ni privada, es inversión. La inversión está excluida, no, falso, ahí está la inversión. La exportación de bienes y servicios sufrirá expansión. No, ni siquiera está tomado en cuenta, falso. Correcto, al aumentar el consumo público, el consumo privado decrece. Claro, como este está aumentando, esto de acá va a, ¿qué? A crecer, no, falso, cae. Respuesta correcta, dedo. Esa es la respuesta. ¿Está bien? Esa es la respuesta. Entonces aquí, en esta pregunta, la respuesta es eso. La intención era, nuevamente, que vieras que sí ha venido una pregunta de este tipo. ¿Está bien? Así que, atentos, ¿ya? Bacán. ¿Alguna cosita? Listo. Entonces seguimos bajando. Y por acá. Vamos bien. Entonces, seguimos. Otro punto también importante es el tema de que el PBI de por sí va en aumento, ¿no? Mira, nosotros hemos tenido un crecimiento sostenido, tenido un crecimiento sostenido desde 2001, al menos de lo que se sabe, todas van hacia arriba, mira, hasta el 2019. O sea, hemos tenido un crecimiento sostenido de esa manera, ¿no? Crecíamos de manera sostenida. ¿Y qué pasó? Bueno, en el 2020 la economía se contrajo, ya por los motivos que conocemos, ¿no? Por los motivos que conocemos. Ese año, pues, la economía se contrae. Muy, muy bien. Entonces, no cabe otra, ¿no? 2020 cae, pero mira, la economía ha venido creciendo de manera sostenida. Todos los años hemos ido creciendo, sí, irregularmente, desaceleradamente, en algunos casos, en algunos tiempos, pero hemos crecido, ¿está bien? Profe, ¿por qué? Porque, ojo, acá se hace una diferencia, pues mira, correcto, hacia arriba implica que crecemos y hacia abajo es negativo. Por ejemplo, aquí más o menos son 5.1, ¿no? Si vemos acá sería 5.1. El 2002 se creció 5.1 con respecto al 2001. Aquí el 2003 fue más o menos unos 4.5. Hemos crecido 4.5 más que el 2002. Aquí sería unos 5%. Aquí hemos crecido 5% más que el 2004, 2003, y así, ¿me entiendes? O sea, siempre comparado con el año anterior, estamos produciendo más. El año que sí nos fue mal fue el 2020. Ahí sí fue menos 11. O sea, significa que con respecto al año 2019 hemos caído 11%. ¿Entiendes? Negativamente. Negativamente. ¿Está bien? Listo. Entonces, y de ahí, profe, hemos tenido un crecimiento sostenido. Sí, correcto. Sostenido. Desacelerado en algunos casos, pero creciendo. ¿Está bien? Si relacionamos eso con esta pregunta, si relacionamos eso con esta pregunta, ¿cuál es la respuesta? Leyendo. Un ratito, un ratito. Un ratito, ¿eh?
La número uno. A ver, bueno, yo tengo respuestas de algunos y listo, ni modo. A ver, entonces, en este caso, mira, acá te pone un signo, se supone que acá de aquí para arriba es positivo y de aquí para abajo es negativo, pues, ¿entiendes? El único año que se cayó fue 2009. Y de ahí todo solo ha estado creciendo, más con respecto al año pasado, más con respecto al año pasado, más con respecto al año anterior, 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 más con respecto al año anterior. Respuesta correcta creciente, pues. ¿Entiendes? Así se lee. ¿Correcto? El que menos marcó la clave D, el C. ¿Entiendes? ¿Entiendes? El que menos marcó la clave C. Pero yo creo que ya si viene nuevamente una preguntita así, ya no podríamos caer. ¿Estamos de acuerdo? Bien, no tengas, no, cuando te decía, ten cuidado, presta atención. ¿Ya? Presta atención. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Ya, listo. Ya, solo variación, ¿no? Es que son porcentajes los que te dan acá. Mira, ¿qué dice acá? Wow, son porcentajes. Entonces, ¿entiendes? Acá está hablando de porcentajes. Ah, listo. La cuenta con mayor, se encuentra como mayor caída desde que hay una caída. ¿Cómo? Se cuenta como mayor desde que hay una caída. No, 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 no. No, 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 sino que aquí, por ejemplo, vamos a poner que aquí estamos produciendo 100. Aquí hemos caído -1, estamos produciendo 99. Aquí estamos creciendo 6, 99 más el 6% ya, no sé, imagínate que sea 106. Acá 5% de 106 ya que sea 111. Acá 4 ya que sea 115. Acá, ¿me entiendes? 5% acá debe ser, ¿entiendes? Eso es, acumulado con respecto al año anterior. Correcto, se ve con respecto al año anterior. Así es. ¿Ya? Acá, listo. Acá. Entonces, seguimos. Por ejemplo, aquí, en este cuadro, generalmente, si hay mayor demanda, mayor PBI, debe haber mayor demanda, pero no se presenta, por ejemplo, son casos extraños, pero podría darse, se ha dado, pues, porque este cuadro no es mío, este cuadro es del BCR, y se observa, por ejemplo, en el 2001 que el PBI subió casi nada, y también la demanda interna cayó. O sea, lo curioso está en que la demanda interna y el PBI generalmente siempre van en la misma dirección, son variables procíclicas, pero generalmente
son procíclicas, pero ahí se dio uno que otro caso de contracíclica, ¿no? Por ejemplo, en 2009 el PBI sube 1%, habrá subido, pero sin embargo, pues la demanda interna cayó -4%. Pero como te digo, podría darse el caso, ¿no? Podría darse. Muy bien. Listo. Eh, ¿Qué implica, por ejemplo, que el año 2020 hayamos caído 11%? Más o menos así, ¿no? Imagínate tú, 11% con respecto a 2019. Si en el 2019, si en el 2019 producíamos 100, en el 2020 hemos producido 89. O sea, cayó 11%, ¿correcto? Y en el 2013 subimos 13%, que indica que estábamos nuevamente en 102 o en 101. O sea, estamos igual que antes de la pandemia, ¿me entiendes? Entonces, mucha gente dice, uy, el Perú creció 13%, qué va acá, un ratito. Estamos recuperando los donde estamos, ¿entiendes? Es como, por ejemplo, caminamos y nos metimos en un bache de 11 metros. Y de ahí salimos con una escalera que mide 13. ¿Ah? ¿Estamos como antes de la pandemia o no? Claro. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿ya? Por si acaso. Estas eran las proyecciones, ¿correcto? Estas eran las proyecciones que había con respecto al, al PBI, ¿no? O sea, mejor dicho, durante la pandemia. Todo el Fondo Monetario Internacional proyectaba que todos los países iban a caer. El Perú no era pues, la excepción. Mira, la proyección que México caía -8, Brasil -4, Argentina -10, Colombia -7, Chile -6 y el Perú se desplomaba, 12. El Perú siempre, ¿eh? El Perú siempre se va a los extremos, ya es exagerado, ¿ya? Si los países caen, el Perú cae más. Así, listo. Pero también, mira, se proyectaba cuánto iban a crecer, ¿no? Saliendo en el 2021, entonces la proyección era que, por ejemplo, México subía 4, Brasil 3,6, Argentina 4,5, Colombia 4,6, Chile 5,8 y Perú 9%. Al final sí ocurrió. Pero, profe, lo curioso está en que por qué el Perú es el que más cae y el Perú es el que más rápido se levanta, ¿no? Obvio, pues, ¿por qué? Porque lo que pasa es que el Perú, la economía peruana es una economía minera, pues. O sea, nuestra economía está sustentada principalmente en nuestras exportaciones mineras, ¿ya? Y en ese caso, cuando hay idea de que la economía, ya desde la simple especulación de que va a haber crisis, los inversionistas dejan de invertir, dejan de comprar materias primas. O sea, basta la especulación y eso afecta a la economía interna. ¿Por qué? Porque ya no vendemos materias primas. ¿Entiendes? O sea, desde el momento que dice, uy, si viene una crisis, el inversionista piensa, ¿compro o no compro materias primas? No, mejor me espero. Ya nos fregó ya. La sola idea ya nos está afectando. Por eso que nuestra economía es muy fluctuante. Ante una expectativa es bastante fluctuante. Ya, entonces, plum, caímos. Y de pronto se vienen visos de que ya se terminó la crisis, que la cosa va a mejorar. Entonces empiezan a comprar, ¿qué? Materias primas. ¿Y qué viene materias primas? El Perú es el primero que crece. Así que es el primero que se cae y es el primero que puede crecer. ¿Está bien? Así es una economía nuestra. Bastante, bastante fluctuante, de verdad. Así que tienes ahí una idea, mira. Y en realidad dijeron que nos caíamos 9 y nos levantamos, ¿cuántos dijeron? 12, ¿no? No, perdón. Nos caíamos 12
y nos levantamos 9. ¿Cuánto fue la realidad? Nos caímos 11 y nos levantamos 13. Ya, bueno, aquí tenemos, seguimos bajando. Entonces, para nosotros es muy importante el PBI, sí. El PBI es una cuenta muy importante. Seguimos bajando. Listo, profe, esas variaciones son respecto al año anterior o un año base. No, no, no. Con año base todavía no hablamos de año base. Es con respecto al año anterior. ¿Ya? Todavía, es que estamos hablando simplemente de PBI. Ya cuando hablamos de PBI real, ya ahí sí tomamos en cuenta el año base. Ahorita no, ahorita no. Solamente estamos en PBI. Nada más. Ya está. Seguimos, seguimos. Por ejemplo, y por si acaso también es importante tener una idea de que existe el llamado PBI per cápita. Muy bien, cuando hablamos de PBI per cápita, cuando hablamos de PBI per cápita, correcto, el PBI per cápita es igual al PBI entre el total de población. Muy bien, listo. Entre el PBI y el total de población. ¿Ya? Así es. Entonces ahí tenemos. ¿Qué es el PBI per cápita? El PBI per cápita es el PBI entre el total de población. Países, por ejemplo, Chile nos gana en PBI, es cierto, pero en PBI per cápita nos lleva al encuentro, pues, ¿no? O sea, Chile es un país más pequeño que el nuestro, es largo, es un país largo, pero sin embargo el PBI de Chile es mayor, ¿entiendes? Y en PBI per cápita nos lleva al encuentro. Pues mira el PBI per cápita de Chile comparado con el PBI per cápita de Perú. Obviamente, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿por qué? Si, si el PBI está bien, nos gana, pero no es para que nos dé tan duro, pues, ¿no? Lo que pasa es que el problema aquí es el volumen de población. Nosotros somos 33 millones, ya 33.5 millones de habitantes, y ellos son 16 millones. O sea, nomás en población, nomás date cuenta. O sea, al dividir el PBI entre el total de población, ahí está la cosa. Pucha, qué abusivos entonces. Un ratito, chicos, mil disculpas. Ya. 2 peruanos por cada chileno. 2 puntos y tanto. Imagínate. Entonces, eso es. Y por eso que los países, pues, ¿no? Con mayor PBI per cápita son aquellos que tienen menos población, pues, ¿no? Por ejemplo, Uruguay está por encima de Chile. Aquí no aparece Uruguay, pero Uruguay está por encima de Chile. ¿Entiendes? Tiene menos población, ¿no? Y bueno, China tiene algo de $12.000 de PBI per cápita, $12.000. China, profe, China es un monstruo, pero también pues, con la cantidad de población que tiene, tampoco no puedes pedir más, ¿no? Ya, entonces seguimos bajando. Ahora, otra cuenta que es muy importante para nosotros es el Producto Nacional Bruto. Otra cuenta que es muy, muy, muy importante para nosotros es el Producto Nacional Bruto. Correcto, el Producto Nacional Bruto. En este caso, el término Producto Nacional hace referencia a todo lo producido por productores nacionales. Correcto, sin importar si fue realizado dentro o fuera de los límites geográficos. ¿Ya? Entonces, así va. ¿Qué se registra? ¿Qué se registra aquí? Muy bien, todo lo producido, vamos a poner, por nacionales. No importa si es acá o fuera, lo importante es que sea producido por nacionales. ¿Ya? Entonces, eso es la voz.
¿ya? Entonces, ¿qué se registra en el PNB? No te olvides, por favor, si viene, acá muchos chicos se confunden ahí, dicen, profe, diferencia entre PBI y PNB, no la entiendo. Es que PBI es interno, pues hijo, PBI es interno, no importa si son peruanos o extranjeros. Entonces, lo importante es todo lo que se produzca dentro del país. Y el otro es el PNB, o sea, nacionales. Estamos hablando de nacionales, o sea, estamos hablando, si estamos hablando de peruanos, peruanos, pues, ¿no? Peruanos, tanto dentro como fuera del país. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se registra en el PBI? Todo lo producido dentro del Perú, dentro del país. No, no importa si los que están produciendo son peruanos o extranjeros, no importa. Lo importante es que está dentro del país, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si vamos a poner que se le hizo a la tía Dina, se fue a China a enamorarlos para que vengan a invertir al Perú y se le hizo, pues ya vinieron inversionistas a nuestro país. Eso ayuda positivamente al PBI, claro, porque vienen e invierten en el Perú, ¿no? El PBI debe crecer. Eso, bueno, pues ya, si es que se le hace, bueno, eso incrementaría el PBI. Ahora, ¿qué es el PNB? El PNB es la cuenta que va a registrar lo que producen los extranjeros, perdón, los peruanos, tanto en el Perú como en el extranjero. ¿Está bien? Listo. Entonces, si hubieran más empresas peruanas en el mundo, el PNB aumentara. Pues si hubiera más inversión de peruanos, tanto aquí como en el exterior, el PNB aumentara. Listo. No es el fuerte de un país como el nuestro. ¿Cómo sacamos el PNB? Ahí está toda la teoría. Voy a hacerle una hoja aparte. Voy a hacerle una hoja aparte. Acá. Todos ahí atentos conmigo, ¿ya? Entonces, para sacar el Producto Nacional Bruto es igual a hallar al PBI más el saldo neto de los factores externos. Claro, es cierto, cierto. Hay un interno que me estaba preguntando algo. Sí, está bien. Ahorita lo explico, justo voy a hablar de eso. Ya, entonces el PNB es igual al PBI más el saldo neto de factores externos, ¿ya? ¿Y qué es el saldo neto de factores externos? ¿Qué es el saldo neto? ¿Qué es el saldo neto de factores externos? A ver, el saldo neto de factores externos es igual ¿a qué? A lo producido por nacionales en el exterior menos lo producido por extranjeros en el interior. Ya está. Eso es. O sea, si yo quiero sacar el Producto Nacional Bruto, esto se obtiene primero sumando lo producido por nacionales en el exterior. O sea, primero saco el PBI, ¿ya? Y luego saco el saldo neto. El saldo neto viene a ser la diferencia, ¿no? Entre lo producido por nacionales en el exterior menos lo producido por extranjeros en el interior. Eso es, ¿ya? Nada más. Es como, por ejemplo, me piden a mí una manera de explicarlo, ¿ya? Una manera de explicarlo. Una manera de explicarlo. Me dice, hay que sacar el Producto Nacional Bruto. Entonces, primero saco el PBI. Imaginemos que esto fuera el PBI. Imaginemos que esto fuera el PBI, ¿ya? Y si esto es el PBI y me piden hallar el Producto Nacional Bruto, ¿qué hago? Retiro todo lo producido por extranjeros en el interior, fuera Saga, fuera Ripley,
fuera Entel, fuera Schoeller, Perú, en fin, le quito casi todo y me quedo con eso nada más. Y le sumo lo producido por peruanos en el extranjero. Este caramelo. Ya está. Ese es el PNB. ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? ¿Sí? Listo. ¿Cómo sacamos el Producto Nacional Bruto? Primero saco el PBI. A lo mejor en el examen te ponen cantidades, ¿no? Para sumar y restar. Ya, pues, ya tú sabes cómo sale, pues, hijo. Ya. Entonces, te dicen, hay el Producto Nacional Bruto. Ya tú sabes, consumo de familia, consumo del gobierno y todo, ya muy bien. Esto es el PBI. Entonces, ¿qué hago yo si me piden hallar el PNB? Le resto todo lo producido por extranjeros en el interior. Como te dije, le quito casi todo. Le quito todo esto y se queda eso nomás. Le quité lo producido por extranjeros en el interior. Y le sumo lo producido por peruanos en el extranjero. Este caramelo. ¡Plum! Ya está. Eso es el PNB. ¿Está bien? Suficiente. Creo que ya. Ahora sí. Entonces, ese saldo neto es esa diferencia, pues, chicos. Esa diferencia es el saldo neto. ¿Está bien? Entonces, correcto. Entonces aquí vamos viendo que ese saldo neto es una diferencia y por lo tanto tiene un signo que puede ser positivo, puede ser cero o puede ser negativo. El signo saldrá positivo si lo producido por nacionales en el exterior es mayor que lo producido por extranjeros en el interior. Pero eso es propio de qué? De que los países tienen un PNB mayor que el PBI y eso es propio de una economía desarrollada. Profe, no es el caso de nosotros. No, no es el caso de nosotros. Muy bien. Esa es una economía desarrollada. Muy bien. Ahora, si el saldo es cero, será porque tenemos un PNB igual al PBI. Y esto es parte de una economía, ¿correcto? Cerrada. Una economía cerrada, una economía autosuficiente, una economía que no tiene comercio exterior, lo cual también es teórico. Pues imagínate un país que no tenga relaciones con nadie, ¿no? Un poco difícil, ¿no? Pero bueno, esa es la teoría. Ahora, lo otro es que el PNB sea menor al PBI. ¿Está bien? Y si es así, entonces estamos hablando de una economía subdesarrollada. Esa es la que tenemos nosotros. O sea, profe, el saldo neto de Perú es negativo. Sí. El saldo neto de Perú es negativo, porque es más lo que producen los extranjeros en el interior que lo que producen los peruanos en el extranjero, pues sí o no. Un alumno me dice, un alumno me dice, profe, yo leí y me trae pues su librito de, ¿cómo se llama? De lumbreras, ¿no? De su librito de lumbreras. Me dice PNB, profe, pero acá dice PNB es igual a PBI más menos el saldo neto de factores externos. ¿Por qué más menos? Ah, le digo por algo bien sencillo. El PNB es igual al PBI, pero en el caso de Perú, por ejemplo, es saldo negativo. Entonces, ya no vas a dejar que te enseñe la ley de los signos, ¿no? Entonces, PNB es igual a PBI menos el saldo neto de factores externos. Puede que salga con signo positivo o puede que salga con signo negativo. En el caso del Perú es negativo. ¿Está bien? Listo. Entonces, ya tenemos ahí el Producto Nacional Bruto. ¿Está bien? Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces seguimos por acá. Ya, entonces, no olvidar que se registre en el PBI todo lo producido dentro del territorio nacional. Que se registre en el PNB todo lo producido por nacionales, tanto acá
como allá, como en el extranjero, ¿no? Entonces, el PBI, todo lo producido dentro del territorio, y el PNB, todo lo producido, correcto, por nacionales, tanto aquí como en el extranjero. Muy bien. Seguimos bajando. Producto Nacional Neto. El Producto Nacional Neto es el producto obtenido a partir del Producto Nacional Bruto después de descontar, después de deducir que el, que te digo, la depreciación. Después de descontar la depreciación. ¿Está bien? Listo. Entonces, acá, ¿cómo sacamos el Producto Nacional Neto? El Producto Nacional Neto es igual al PNB menos el CKF. Profe, ¿qué? CKF es igual a depreciación. Sí. ¿Y qué es CKF? Consumo de capital fijo. ¿Qué se deprecia? La máquina. ¿Y la máquina qué clase de capital es? Fijo. Consumo de capital fijo, pues entonces. Ah, ya. ¿Estamos de acuerdo? Consumo. Este CKF es consumo de capital fijo. Listo, por si acaso. ¿Pero qué es la depreciación? Entendemos por depreciación al desgaste que sufren los bienes de capital, al desgaste que van a sufrir los bienes de capital, ¿correcto? Por ejemplo, la máquina con el uso se tiende a depreciar. Muy bien. Pero ¿qué implica depreciar? Por ejemplo, ya listo. Tenemos un terrenito ahí que sembramos, ¿no? Es un terreno grande, pero acá se ve chiquito. Tenemos un tractorcito aquí, un tractorcito. Un tractorcito, ahí están sus cuchillas, ahí, muy bien. Entonces, ahí está el tractor. Ese tractor, por ejemplo, es una máquina y con el uso se deprecia. Ese tractor está valorizado en $50,000. No sé, creo que está más, pero ya imagina que está valorizado en $50,000. Más debe estar. Nuevo, pues nuevo, tiene que ser así. Entonces, y hasta más debe estar. Porque no es un carrito pues, para pasear, es una máquina. Entonces, ese tractor, ya, $50,000 que esté, muy bien. Pero, ojo, ese tractor con el uso se desgasta, se deprecia, se vuelve obsoleto, ¿no? Entonces, tiene una cantidad de zinc, o sea, su precio es igual a $50,000. Y se deprecia. Se calcula que tiene 5 años de vida útil. Tiene 5 años de vida útil. En 5 años, la idea es que una empresa debe renovar su maquinaria. En este caso, ¿no? Porque puede ser que sea una máquina que tenga 10 años de vida útil, ¿no? O sea, te calculas la cantidad de años que tú debes comprar uno nuevo, ¿no? Por eso, pero yo he visto tractores que son de la década del 70 y siguen funcionando. Claro, eso está bien, pues no normal, pero, o sea, lo ideal en una empresa es renovar, comprar máquina nueva, ¿no? Estar siempre a la altura de la competencia, ¿no? Entonces, lo ideal, bueno, sería que se renueve en el periodo en que se considera años de vida útil. Y entonces, si me dicen 5 años de vida útil, ya, muy bien. Entonces, como esa maquinita está a 50,000 y se calcula que en el 5 años va a estar a 60,000, entonces en el primer año de lo producido guardo 12,000. En el segundo 12,000, en el tercero 12,000, en el cuarto 12,000, en el quinto 12,000, de tal manera que en 5 años tenga el dinero suficiente para ¿qué? Para comprar una nueva máquina. Ya está, esa es la voz. Es como, por ejemplo, un taxista me dice, yo me saco 120 soles, 150 soles, 200 soles al día.
separado ya, o sea, neto, me dice el señor, neto, ¿ah? Neto, ya separando combustible, eso es líquido para mí. No es cierto eso, no es cierto. ¿Y sabes por qué no es cierto? Porque él está descontando solo que el combustible. Pero ese carro se desprecia. Ese carro y las llantas, hay que hacerle mantenimiento, cambio de filtros, aceite. Entonces, si el pata no toma en cuenta eso, cuando tenga que hacerlo, le va a doler, pues. ¿Por qué? Porque no depreció, no guardó para la depreciación, pues. Entonces, obviamente, pues, esto es, esto saqué en el día, está bien. Pero, ojo, no es líquido, pues, tengo que separar una parte por depreciación, porque la meta es que en 5 años, o tal vez menos, me compre un carro nuevo. Me compro un carro nuevo, ¿entiendes? Porque la máquina se deprecia. Ya está. Esa es la depreciación. Espero que lo hayan entendido por ahí. Sigo bajando. Acá. Entonces, la depreciación sería ese monto que se guarda para renovar el capital fijo. Claro, que al final se convierte en inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque la máquina con el uso se deprecia. Y esa depreciación, obviamente, se expresa en dinero que se tiene que reponer, preparar para nuevamente volver a comprar, pues, una máquina nueva. Este dinero es por depreciación. Se acabó. Así es. Entonces, seguimos por ahí. Generalmente, los países que son desarrollados, ellos utilizan más el Producto Nacional Bruto, ¿no? O sea, por ejemplo, los países que tienen capitales en el mundo, ellos más emplean el llamado, ¿cómo se llama? Los países que tienen capitales en el mundo, ellos emplean más el término Producto Nacional Bruto. Y los países que tienen, este, que te digo, subdesarrollados, como el caso de nosotros, utilizamos más la cuenta llamada PBI. ¿Está bien? Entonces, para nosotros lo más importante es el PBI, porque obviamente pues vienen extranjeros a invertir, ayuda, entre comillas, al crecimiento, al empleo en nuestro país, ¿no? Entonces, en cambio, los países grandes, pues, con capitales en el mundo, para ellos es muy importante más bien sacar o sea, para ellos lo más importante es la cuenta llamada PNB. Ya está. Entonces, aquí creo que no hay problema y seguimos. Otra cuenta ya por el método del ingreso es otra cuenta ya por el método del ingreso. A ver, un ratito. Listo. Entonces, a ver. Un ratito, chicos, por favor. Entonces, aquí. Ok, entonces. Chamacho. Ya, entonces, listo. Muy bien. Entonces, seguimos. Por el método del ingreso, tomando en cuenta el método del ingreso, dice eso el total de los ingresos brutos, muy bien, incluyendo impuestos percibidos por todas las familias y empresas, personas naturales y jurídicas a nivel nacional, por haber permitido que sus factores de producción participen en el proceso productivo formalmente. Muy bien, entonces vamos a poner por acá. ¿Qué es el ingreso nacional? El ingreso nacional se puede obtener sumando, el ingreso nacional se puede obtener sumando
las retribuciones de cada uno de los factores productivos. Por ejemplo, al trabajo se le paga con salario. Hay que sumar todos los salarios percibidos. Porque esos salarios, esos ingresos son lo que va a gastar, pues, ¿no? O sea, por el método del ingreso, por el método del gasto, el valor va a ser el mismo. Ahora, los alquileres. Hay gente que obviamente tiene sus propiedades que las alquila. Ya, esos son ingresos. Más los intereses, más las ganancias, utilidades, ganancias de empresas. Eso es el ingreso nacional. ¿Está bien? Entonces, profe, ¿cómo obtenemos el ingreso nacional? Sumando las retribuciones de cada factor productivo. Entonces, un alumno podría pensar y decir, profesor, que y los impuestos no lo está tomando en cuenta. Y yo te diría, no, y no lo estoy tomando en cuenta, ¿por qué? Porque estamos hablando de valores totales, ¿entendido? O sea, ese salario incluye el impuesto. Si ya está incluido el impuesto ahí. Ese alquiler incluye el 1%, perdón, incluye el impuesto a la renta de primera categoría. Los intereses incluye el impuesto. La ganancia de las empresas incluye el impuesto, ¿me entiendes? O sea, ya está incluido ya. Ahora, si le pongo los impuestos afuera, ¿ya para qué estoy duplicando? Ya no, pues, o sea, ya está incluido. Entonces son valores brutos, son valores totales. Muy bien. Entonces, esa también es una manera de poder obtener que el ingreso nacional. ¿Está bien? Déjame buscar una pizarrita aquí para poderte ayudar. Y yo también, porque de esa manera avanzo un ratito. Mira, aquí está más o menos lo que estoy tratando de explicar, los desagregados, ¿no? Por ejemplo, aquí, a ver. Ujú. El consumo de familia más el consumo del gobierno, consumo total. La inversión, inversión. La exportación menos la importación, exportación neta. Sale PBI. Si a eso le sumamos el saldo neto, sale el PNB. Si al PNB le resto la depreciación, sale el PNN. Y ahí quedé. Ahora queremos hallar el ingreso nacional. Utilizando esa misma desagregada, le resto los impuestos indirectos y le sumo los subsidios y me da el ingreso nacional. Así puede salir, ya que está, mira, ve, ¿ya? O si no, lo hacemos sumando, como te digo, ¿no? Las retribuciones a cada factor productivo. Y me sale el ingreso nacional. Inclusive, el ingreso nacional podría dividirlo entre el total de habitantes y me da el ingreso per cápita. Espérate un ratito. Mira. Entonces, profe, yo quiero saber cuánto es el ingreso nacional. Del PNN le restamos los impuestos indirectos, el IGB, el impuesto selectivo al consumo, ¿correcto? Y le sumamos los subsidios, las ayudas económicas que da el Estado. Con esos subsidios se equilibra nuevamente ¿qué te digo? Este, este, este ingreso sale, perdón, con esto se equilibra y ya obtenemos el ingreso nacional. El ingreso nacional es el ingreso percibido por todos los propietarios de los factores productivos, trabajadores, dueños de tierras, dueños de capitales, empresas, en fin. Listo. Igualito. Tenemos entonces también un llamado PBI per cápita. Mira, perdón, un ingreso per cápita. Acá está. Acá tenemos el ingreso per cápita. El ingreso per cápita es igual al ingreso nacional entre el total de población. Y lo mismo de ahora, mira, igualito. Uruguay se calcula $18,000 de ingreso per cápita en el 2022 promedio. Chile 15 y Perú, sí, abajo, el doble.
y un poquito más. ¿Entendido? O sea, eso es lo que ocurre. Mira, Chile, Panamá, los países que tienen, obviamente, menos PIB per cápita, será porque o producen menos o tienen mucha población. Los países con mayor ingreso per cápita en el mundo, ya, pues, por ejemplo, 83.000, qué bacán, ¿no? Allá quiero ir para buscarlo, Alan. Aquí está, Suiza. 83.580. Ahí está. Noruega, 80.000. Ingreso per cápita. Luxemburgo, 75. Estados Unidos, 62. Qatar, 61. Ahí está. Eso es ingreso per cápita. ¿Ok? Esos de los países con mayores ingresos. Ya, los de menores ingresos en el mundo, ya, pues países generalmente africanos. Allá sí la situación es crítica, pues, ¿no? Imagínate, $440. En el caso de Madagascar o Mozambique, igual. Nigeria, 380. Malawi, 360. Burundi, 280. Su producción es, más que nada por la población también, población bastante abundante, pues crítica, hambre y todo eso, y encima son bastantes. En América Latina, pues los que están mejor, ya sabemos, Uruguay y Chile, de ahí viene bajando el resto de países. Después tenemos esta parte de acá, que también es importante. Esta parte de acá, que también es muy importante. Aquí estamos hablando del ingreso, el ingreso personal, ¿ya? Cuando hablamos del ingreso personal, estamos hablando del ingreso que perciben las familias, ¿ya? Es el ingreso que perciben las familias. Vamos a poner aquí. Por lo tanto, si son ingresos que perciben las familias, hay que quitarle lo que no va a la familia, ¿no? Del ingreso nacional le restamos los impuestos a las utilidades, porque eso va para el Estado, eso no va para la familia. Entonces, eso no iría ahí. ¿Correcto? Listo. Eso no iría ahí. Acá, mira, necesidades, utilidades no distribuidas, contribuciones al seguro. Acá, muy bien, listo, eso es. Entonces, eso es así, ¿está bien? Entonces, eso es el ingreso nacional, el impuesto a las utilidades no distribuidas, las contribuciones al seguro, ¿correcto? Eso, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a poner por aquí. Entonces, ese es el ingreso personal. Listo. A ver, muy bien. Entonces, eso es. El otro ingreso es el ingreso personal, ¿correcto? El ingreso personal. Un ratito quiero escribirle a este pata. Está loco, yo no voy a dictar hoy día. Así que fuera de aquí. Entonces, listo. El ingreso personal disponible. El ingreso personal disponible. ¿Está loco, sí o no? Sí, pues, está loco, ¿no? Si quiere también. Listo. Entonces ahí. El ingreso personal disponible, el ingreso personal disponible
es el ingreso de las personas menos los impuestos directos. O sea, ¿cuánto neto me queda para mí? Entonces, eso es, ¿ya? ¿Correcto? Listo. Ah, ya ves. Si no, no paga, pe. Ya, ¿eh? Ah, te digo. Ah, ya, muy bien. Entonces, ahí tenemos. Eh, entonces, ahí, a ver, ¿qué es el ingreso personal disponible? El ingreso personal disponible es el ingreso que perciben las personas después de descontar los impuestos de tipo directo. ¿Ya? Muy bien. Los impuestos de tipo directo. Entonces aquí vamos a descontar los impuestos de tipo directo y cuánto neto me queda a mí. ¿Ya? Después de descontar todos los impuestos, ¿ya qué hago yo con eso? El ingreso que me queda, el ingreso personal disponible o ingreso disponible es igual al consumo más el ahorro. Eso es. ¿Ya? La vez pasada estaba viendo, la vez pasada estaba viendo el caso de, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí, listo, la vez pasada estaba viendo por aquí, vamos a ver, había una pregunta que decía, vamos a poner así, ¿no? Vamos a poner que decía Gabriel, por ejemplo, ¿no? Tiene un ingreso de 2.000 soles. Tiene que pagar el impuesto a la renta de 8%. Así decía la pregunta de CEPRE. No le he visto ese examen de emisión San Marcos, no le he visto, pero eso venía en una pregunta de CEPRE. Ya Gabriel dice que gana, bueno, Gabriel, no me acuerdo su nombre, pero imaginemos que sea Gabriel. Y a Gabriel gana 2.000 soles, tiene un impuesto a la renta que pagar de 8%. Aparte de eso, tiene que pagar el gasto de alquiler 800. La pregunta es, ¿cuánto es el ingreso disponible? ¿Cuánto es el ingreso disponible? A ver, ¿te salió ya? Ya. Entonces ahí, muy bien. Respuesta correcta. A ver, entonces, ¿cómo sacamos el ingreso personal disponible? Es el ingreso personal menos el impuesto a la renta, menos los impuestos directos, ¿sí o no? Menos los impuestos directos. En este caso, ¿cuánto es qué te digo, el ingreso de Gabriel? 2.000 menos el 8%, entonces sería igual a ¿cuánto? El ingreso personal disponible va a ser igual entonces a 2.000 menos 160, ¿no? 160 me va a salir entonces ingreso personal disponible 1.840 soles. Esa es la respuesta. ¿Está bien? No se resta, pero ¿está bien? Listo. Esa es la respuesta. Ahora, lógicamente tú estás pensando, profesor, ¿y ese gasto por qué me la dieron? Por fregar, porque con ese gasto no hacías nada, ¿me entiendes? Con ese gasto tú no hacías nada.
Ahora, ¿qué haces con el ingreso personal disponible? El ingreso personal disponible es igual al ingreso, que es igual al consumo más el ahorro. Entonces, aquí tenemos el ingreso personal disponible, que es igual a 1840, igual al consumo, que en este caso me dice que es un gasto de alquiler de 800, y supongamos que no tengo más datos, entonces el resto debe ser ahorro. Entonces el ahorro va a ser igual a 1840 menos 800 igual a 1040. Para eso me serviría, ese dato me serviría si me piden hallar el ahorro. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Hasta ahí todo bien? Hasta ahí todo bien, espero. Llévate los 2 años. Vamos. Otro punto que es importante ver, otro punto que es importante ver es el PBI nominal y el PBI real. Por ejemplo, todavía no hay una pregunta, bueno, de manera indirecta lo han puesto las preguntas sobre PBI nominal y PBI real, ¿no? Pero bueno, ¿qué es PBI nominal? ¿Dónde está? Acá. El PBI nominal. Llamamos PBI nominal, vamos a poner aquí, vamos a poner aquí PBI nominal, ¿correcto? Es el valor, si en el examen de admisión no dice, porque, si no dice PBI nominal, dice PBI a precios corrientes, ¿ya? Por si acaso. PBI a precios corrientes. O sea, es el valor de lo producido, pero a precio del año que estamos viviendo, ¿ya? ¿Qué es el PBI nominal? El PBI nominal es el valor de lo producido, pero a precio del año que estamos viviendo. Por ejemplo, yo les digo a los chicos, imaginemos que producimos 1000 gaseosas. Imaginemos, ¿no? Obviamente, pues no solamente hacemos gaseosas, ¿no? Al precio, al precio del año 2024, de 2 soles 50 cada uno. ¿Entiendes? Listo. Entonces, ¿cuánto sería? Si es que fuera lo único que hacemos, ¿cuánto sería el PBI nominal? El PBI nominal sería 2500. Ya está. ¿Bien? Eso sería el PBI nominal. ¿Correcto? Listo. Entonces, profe, ¿qué es el PBI nominal? El PBI nominal es el valor de lo producido, pero a precio del año que estamos viviendo. Y el otro, ¿qué es el PBI real? El PBI real, el PBI real es el PBI a precios constantes. Muy bien. Al PBI a precios constantes, ¿ya? Es el valor de lo producido ahora. ¿Cuánto estamos produciendo? 1000 gaseosas. Pero ¿al precio de qué? Al precio del año base. El año base es 2007. ¿Cuánto brotó la gaseosa en el 2007? Profe, un sol 50, ya, un sol 50. Entonces el PBI, el, el, el PBI real, entonces sería 1500. Profesor, varió, claro. Lo que pasa es que en el PBI real hallamos el valor de la producción, pero a precio del año base. A precio del año base. Y en el PBI nominal hallamos el valor de lo producido, pero a precio del año que estamos viviendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el PBI nominal, pregunta de examen de admisión, y cuál es la diferencia entre el PBI nominal y el PBI real? ¿Diferencia, chicos?
Diferencia entre el PBI real y PBI nominal. La diferencia se encuentra en la variación del precio, pues. Correcto, variación de precios. Variación de precios. Los precios, ¿correcto? O sea, en otras palabras, la variación de los precios. ¿Cuál contiene la variación de precios en el tiempo? ¿Cuál contiene la variación de los precios en el tiempo? ¿Ah? ¿Cuál contiene la variación de los precios en el tiempo? A ver, un ratito. Listo. El PBI nominal, muy bien. Entonces, el PBI nominal contiene la variación de precios en el tiempo. En cambio, el PBI real es diferente, ¿sí o no? Espérate un ratito. Listo. Entonces, seguimos aquí. Ya, PBI nominal y PBI real. ¿Cuál me permite conocer el crecimiento, no? Si estamos creciendo o no, ¿cuál me permite conocer? Obviamente el PBI real, ¿no? El PBI real me permite conocer si estamos creciendo o no. Y el PBI nominal, ya tú sabes. Entonces, a ver, ya, listo. Seguimos, chicos. Ya para terminar aquí, otro punto importante aquí es el IDH. ¿Está bien? El IDH. ¿Qué es el IDH? El índice de desarrollo humano, ¿ya? ¿Qué es el IDH? Orquesta Sinfónica. Ya. A ver, ¿qué es el IDH? El IDH es el índice, entonces el PBI nominal solo toma en cuenta el precio del año que se vive y el real puede tomar el de cualquier año, no, el del año base. Salvo que la pregunta te diga, suponiendo que el año base fuera el año pasado. Ya, es así. ¿Entendido? O sea, te tiene que decir, por ejemplo, una pregunta de CEPRE que encontré, pone un cuadrito, ¿no? Con precios, pero pone precios del año pasado, de este año y del año pasado. Y dice la pregunta, suponiendo que el año base fuera el 2000, compara 2022 y 2023. Y dice, supongamos que el PBI del año pasado, o sea, supongamos que el año pasado fue el año, perdón, suponiendo que el año base fuera el 2022. Entonces, ya, pues ni modo, pues te está condicionando, ¿no? Pero si no, ya tú sabes que el año base es el año 2007. Ah, entonces para el examen, el año base, no, el año base ya está determinado por el Banco Mundial. Y el año base es el 2007. Pero en la pregunta de siempre puso, supongamos que el año base, ¿no? El año base es el año pasado. Ah, pues, pero no, nosotros no podemos cambiar el año base. ¿Entiendes? Listo, el año base ya está determinado, ya es el año 2007. Pero en la pregunta de San Marcos, en esa pregunta de CEPRE, bueno, así lo puso, pues, ¿no? Normal, mientras esté haciendo, le esté preguntando y lo esté parametrando solamente a eso, no queda otra. ¿No?
Entonces ahí, zona de restaurante. Listo, chicos. Bueno, seguimos entonces. Seguimos entonces. Entonces, IDH. Ya tengo el IDH. ¿Qué es el IDH? Es un indicador que mide el avance promedio de un país, ¿no? En tres dimensiones básicas, ¿no? Eh, o sea, aquí se ve tres cosas importantes: salud, educación y nivel de vida. ¿Ya? Tres cosas importantes, tres indicadores. ¿Cuál es la primera? El tema de salud. El tema de salud. Salud se representa por la esperanza de vida, años de vida útil, perdón, años de vida útil, perdón, años o esperanza de vida. ¿Cuántos años en promedio vive una persona? Y en el caso de Perú, bueno, tengo entendido 74 años, 73 años. O sea, todavía tengo unos años más. Todavía no tengo esa edad, ya estoy cerca. El otro es índice de educación, ¿no? Ahí se ve, por ejemplo, años de escolaridad, los años en que los chicos se capacitan, se preparan y todo, ¿no? Y el otro es el ingreso per cápita, ¿no? O sea, también son tres indicadores importantes, ¿no? Que miden, ¿qué te digo? Nuestra calidad de vida, ¿no? No confundir, no confundir. Voy a subirlo para poder agregarle un dato por acá. No quiero dictar. El problema está que no quería dictar, pero ya me pagó, ya me fregó ya. Cuando ya me paga, no, si no dicto, ya aparezco como vivo, pues. Si no me hubiera pagado, buen pretexto para no dictar, pero ya me pagó y me ha pagado de la semana pasada y de esta semana. Ya me fregó ya. Pucha, sí, ya no puedo fallar, pues no, ¿cómo le voy a devolver? No, no se puede. Me ensartó, pues, se adelantó. Profe, le pago de esta semana y de la otra semana. Ya me fregó, pucha. Yo quería dictar porque estoy sentado. Bueno, por rato me paro camino, pero estoy todo el día acá. Ya quería descansar. Bueno, entonces ni modo. No me confundan crecimiento, no me confundan crecimiento con desarrollo. Porque, profe, es diferente, pues. El crecimiento implica un incremento del PBI y el desarrollo implica una mejora del IDH, Índice de Desarrollo Humano. Así es, ¿está bien? Entonces, eso es. Muy bien. Entonces, profe, no se puede confundir, no se puede confundir. ¿Correcto? No se puede confundir. Ya está. Entonces, ahí tenemos, ¿ya? Bacán, bacán, bacán. Yo creo que ahí, chicos, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Listo. Seguimos bajando, seguimos bajando. Listo. Upala, upala, upala. ¿Correcto? Listo. Acá está de nuevo. Vamos a poner aquí. Esta fue una pregunta de examen de admisión de la UNI. Ya la UNI se pató de datero, ya, pues, ¿no? ¿Quién fue el primero que hizo estudios sobre IDH? Pues ya, pues para matar gente, pues, ¿no? Amartya Kuman Sen, dice, acá es un economista indio de la etnia bengalí, 1998, fue laureado con el premio del Banco de Suecia y las ciencias económicas, ¿no? Y aquí sí los mató a los chicos, pues, ya, aquí va a estar pensando ya. Entonces aquí se ve, como te dije, tres aspectos: esperanza de vida, nivel educativo y producto. Acá el IDH se mide en función a cero, o sea, los países que tienen de 0 a 1, ¿correcto? Los países que tienen de 0 a 1.
el que tienen uno es bueno, pues, o sea, pucha, es un país de primer mundo, pues, ¿no? Cero es malo, pues, ¿no? Imagínate tú. Por ejemplo, ¿quiénes están en nivel uno? Pues arriba, muy alto, nivel IDH muy alto, pues uno, posición uno. Suiza, pues, ¿no? Suiza. Ahí donde te Alan, ahí bien escondido, te sinvergüenzas. 0.962. Ah, listo. Y Noruega, mira, 2021 Noruega. Ahí está. Casos de COVID en millones. Ah, ¿te das cuenta? Listo. Promedio, sí, están peleándose los primeros lugares. Mira, Suiza, Noruega, Islandia. Qué bacán, ¿no? Es otra vida, pues chicos. Ahí uno camina tranquilamente, no hay choros, no hay nada, pues. Nada como tu barrio, ¿no? Pucha, qué feo. Ahí es otra cosa. Eh, Islandia, está delante de H. Sí, pues. Será por eso mismo, ¿no? Estados Unidos, Chile. Mira, Chile está dentro de muy alto, correcto. Y de ahí viene Argentina, Uruguay, Perú. Está en alto, pero no está. Lo que pasa es que hay cuatro niveles. No tengo las cifras, los datos exactos, pero hay países con un nivel muy alto, alto, bajo y muy bajo. Muy bien. Oye, chicos, ahora sí te doy las claves, porque ya terminé, te doy las claves. A su macho. Te doy las claves, ¿ya? Listo. Anota, hijo, anota, por favor. Uno, ya lo hicimos. Uno, avión. Dos, dedo. Dos, dedo. Tres, beso. Cuatro, casa. Cinco, casa. Seis, dedo. Siete, dedo. Ocho, casa. Nueve, casa. 10 de casa, casa también. 11 casa. 12 beso. 13 duende. 14 duende. 15 casa. Muy bien, chicos, cuídense mucho. Luego les mando su materialcito y los veo pronto. Gracias por todo. Un abrazo de oso. Cuídense, ya nos vemos.